¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial. Soy Dani Álvarez, editor del sello Hoja de Lata, y qué momento más maravilloso que presentar una novela que se titula Telefónica y que está ambientada en el edificio de la Telefónica de la Gran Vía madrileña, en el propio edificio. Para esta tarde tan especial tenemos a tres acompañantes de lujo, de excepción. El primero de ellos es el profesor austriaco Georg Pichler, profesor de lengua y de literatura alemana en la Universidad de Alcalá de Henares. Él fue quien descubrió la novela de Ilsa Barea en sus investigaciones y es el epilogista del volumen que nosotros hemos publicado. A su derecha está William Chislett, hispanista, bareano, miembro del Real Instituto Elcano y uno de los promotores de la vigencia, de la recuperación de la memoria tanto de Arturo como de Ilsa Barea. Él ha sido, junto con otros notables, quien rescató la lápida conmemorativa de Arturo Barea en el cementerio de Oxford, quien puso una placa conmemorativa en el pub favorito de Arturo Barea, quien comisarió la exposición del Instituto Cervantes el año pasado. Y pues, como decía, un bareano de pro. Y a su derecha también, otra bareana de pro, todos la conoceréis, Elvira Lindo, escritora, también de ese grupo de personas que tienen la gran preocupación de que no caiga en el olvido la memoria de Arturo, de Ilsa Barea, y casualidades de la vida, pues compartimos una pasión común como es la vigencia del pensamiento y de la obra de Ilsa Barea. O sea que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde. Me parece que intercambiamos espacios, Georg, y comienzas tu introducción. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a la Telefónica por invitarnos al espacio Fundación Telefónica, por invitarnos a presentar aquí la novela de Ilsa Barea Kulchar, el mismo título, y muchas gracias también por su presencia, que es bastante impresionante. Y me alegro mucho de que esa novela, que no se conocía hasta este año, que tenga tanto interés para ustedes. Para contar un poco lo que vamos a hacer esta tarde, primero William Chislett y yo vamos a presentarles quién era Ilsa Barea Kulchar, también con bastante material gráfico, con fotografías que hemos encontrado gracias al archivo de Arturo y Ilsa Barea, bastantes imágenes que hay de ella, y como también su vida era bastante interesante, también hay bastantes fotos interesantes que les vamos a presentar. Y después vamos a tener un debate con Elvira Lindo sobre la novela. Es decir, al principio hablamos un poco, les presentamos la autora, después hablaremos de la novela. Y la vida adulta de Ilsa Barea Kulchar abarca un periodo muy importante de la Europa del siglo XX. La época de entreguerras, con sus convulsiones sociales y políticas, el auge cultural que hubo en esa época también, en Austria, por ejemplo, la llamada Viena Roja. Conocen, supongo que todos, la literatura, la música, la pintura de esa época. Después vino el exilio antifascista, que en Austria empezó en 1934. Después la Guerra Civil Española. Después la Segunda Guerra Mundial. Y al final la posguerra y la Guerra Fría, que para personas como Ilsa Barea Kulchar era bastante dura. Y hasta cierto punto, la voy a llamar Ilsa ahora, para no complicarme la vida. Ilsa representa esta época con todas sus contradicciones, sus tanteos ideológicos y también con su fundamental convicción de que, al fin y al cabo, un mundo mejor será posible en algún momento. Y dentro de 3 días, el viernes, Ilsa habría cumplido 117 años, ya que nació el 20 de septiembre de 1902 y nació en el seno de una familia bien situada. Su padre, lo tienen aquí, Valentin Polak, era un judío confesional y asimilado. Fue profesor de instituto, profesor de secundaria y también el director de uno de los institutos más prestigiosos de Viena. Supongo que el alumno más conocido de ese instituto fue el escritor austríaco Stefan Zweig. O sea,
y hay bastantes más nombres conocidos que fueron a ese instituto. También fue un pedagogo muy progresista, con bastante fama, y también un socialdemócrata convencido. La madre, Alice von Ziegelmeier, en cambio, pertenecía a la baja nobleza austríaca, y según las normas de entonces se hizo cargo de la casa y de la educación de los 3 hijos. Y ustedes saben que la familia no solo trae alegrías, también en este caso, esta familia fue el caso, porque aquí tienen, por cierto, Ilsa en un traje regional, la niña, una de las hermanas de la madre de Ilsa se casó con este señor Johann Schober, un político conservador y que fue 3 veces canciller austríaco, pero solo por periodos muy cortos que no llegaron ni al año. Y hasta hoy es conocido por uno de los acontecimientos que más marcaron la época de entreguerras en Austria. Por este acontecimiento aquí, que fue el incendio del Palacio de la Justicia en Viena en julio de 1927. Entre otros efectos, ese incendio y lo que pasó después fue la causa de un libro muy importante del escritor austríaco Elias Canetti, Masa y Poder. Allí hubo, después de un juicio obviamente injusto contra unos trabajadores, hubo una manifestación espontánea delante del Palacio de Justicia, y durante esa manifestación empezó un incendio y la policía empezó a reprimir esa manifestación y hubo 85 muertos. Hubo un número hasta hoy indeterminado de heridos, pero también 85 muertos. Y eso fue uno de los eventos que más marcaron la época política de este año, de esta época. Y menciono este hecho porque muchas veces en informes, tanto de parte conservadora como de parte comunista, se menciona muchas veces el hecho de que Ilsa fuera sobrina política de Johann Schober, que no siempre jugó a su favor. Ilsa fue un instituto muy avanzado a su tiempo, porque era el primer instituto donde chicas podían estudiar para después entrar en la universidad. Y efectivamente, en 1920 empezó a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho de la Universidad de Viena. No tuvo un currículum muy brillante, porque muy pronto empezó a interesarse por la política. Y en el instituto colaboraba con asociaciones juveniles socialistas, y a los 18 años se dio de alta en el Partido Socialdemócrata. Pero poco después, en 1921-1922, se enfrentó a la política oficial del partido, cara a las bases juveniles del partido, y por eso decidió darse de baja en el partido y pasarse al Partido Comunista. En ese partido estaba también este señor Leopold Kulchar, que iba a ser su primer marido. Son las únicas fotos que he encontrado hasta ahora, y creo que son de las pocas personas que ven estas fotos, porque no se han publicado nunca. Los dos, Leopold y ella, pronto se convirtieron en una pareja bastante conocida entre la izquierda vienesa. Por un lado, respetados por sus conocimientos retóricos y prácticos, por sus habilidades políticas y su energía, pero también muy criticados por su prepotencia y su falta de disciplina y de rigor ideológico. Y Leopold Kulchar es un poco un capítulo aparte en esta historia. Es un personaje muy controvertido, aborrecido por unos, adorados por otros, y del que en realidad se sabe muy poco, porque la mayor parte, si se investiga un poco, la mayor parte que se sabe de él se basa en rumores y en chismes de esa época. Para no perder mucho tiempo, si quieren después en el debate les puedo contar un poco más de Leopold, que valdría una conferencia aparte. Los dos trabajaron durante 2 años para el Partido Comunista, el que también se alejaron por no coincidir con su línea táctica. Y aún así, ese es un episodio bastante oscuro en la vida de Ilsa. La legación soviética de Viena le encargó un trabajo del que no se sabe mucho. Ni Ilsa contó mucho después, porque la mandaron a Rumanía en 1925, supuestamente para contactar con la oposición rumana y para llevarles cierta cantidad de dinero.
Por razones desconocidas, después de 3 meses, Ilsa abandonó ese encargo y volvió a Austria. Y como Leopold en estos momentos estaba en Budapest, hizo una parada en el camino y quería visitarle, pero nada más llegar a su casa, los dos fueron detenidos junto con otro austríaco. Y la acusación era espionaje a favor de la Unión Soviética. En Austria fue un escándalo. Y tienen que pensar, Ilse en ese momento tenía 23 años, o sea que no era muy mayor. Salió, por ejemplo, en ese periódico, que era un periódico sensacionalista, era por un lado un escándalo que 2 comunistas hubieran sido detenidos en Hungría, y también era un escándalo que el padre de Ilsa era bastante reconocido y también el tío político de Ilsa era un personaje muy conocido también. O sea que salió en bastantes periódicos, en este también. Y luego encima otro hecho, encima el 24 de diciembre se pueden imaginar las navidades que pasó la familia. Ilsa pasó junto con Leopold 4 meses en prisión y al final salió libre y los dos pudieron volver a Austria. Lo malo era que en prisión contrajo una enfermedad pulmonar bastante grave que de la que iba a sufrir durante el resto de su vida, y también su padre tenía que endeudarse para pagar a los abogados. Regresaron a Austria y en Austria se dieron inmediatamente, realmente dieron la vuelta, dieron la espalda al comunismo porque no les habían ayudado absolutamente nada en su estancia en la cárcel. Y ingresaron, en el caso de Ilsa, volvieron a ingresar en el Partido Socialdemócrata. Y durante los siguientes años, Ilsa tuvo una actividad bastante viva por la parte, sobre todo, oriental de Austria. Era periodista, redactora económica de una revista y también de la Central de Formación. Y como profesora itinerante, aquí tenemos una foto muy bonita, recorrió una parte considerable de Austria, dando clases a sindicalistas, a cuadros del partido, a mujeres y a jóvenes, y también cooperaba con dirigentes políticos en su lucha contra el nacionalsocialismo que ya estaba subiendo y también contra el austrofascismo. Porque, no sé si lo saben, en marzo de 1933 el canciller social cristiano Engelbert Dollfuss paralizó la actividad del Parlamento austríaco y empezó a implantar un régimen autoritario, católico y ultraconservador. Y por eso, Ilsa acordó con el secretariado del partido a provocar al gobierno. Dio varias charlas en una región criticando duramente al gobierno y realmente poco después, el 6 de abril de 1933, fue detenida por insultos al gobierno y condenada a 10 días de prisión y 160 chelines de multa, que era una cantidad bastante grande en esa época. Y también esa detención causó un impacto muy grande. Por un lado, los socialdemócratas protestaron contra este juicio injusto. Por otro lado, los de la derecha, como aquí es el caso, el titular se puede traducir más o menos: la señora Kulcha entra en Chirona. Es bastante irónico. Celebró ese hecho y aquí en el artículo lo justifican por el carácter agresivo de Ilsa, que había ocasionado duros enfrentamientos en varios sitios. Y también en esa estancia en prisión cayó enferma, esta vez de una artritis reumatoide que también, de la que sufrió también durante el resto de su vida. 10 meses después, en febrero de 1934, empezó la breve guerra civil austríaca, en la que tropas paramilitares comunistas y socialdemócratas se enfrentaron al régimen austrofascista con poco éxito. Ilsa pudo esconderse, pero Leopold fue encarcelado. Y poco después hubo otro episodio muy curioso en la vida de los dos, porque Leopold todavía estaba en la cárcel, pero Ilsa alquiló un apartamento en uno de los pisos emblemáticos de la Viena de entonces, en el primer rascacielos de Viena. Que ven que no rasca mucho los cielos porque era bastante bajo. Pero es curioso porque la Telefónica era el edificio más alto de España y ese rascacielos también era el edificio más alto de Austria.
Y allí lo utilizaron el apartamento para vivienda, pero también, y no sé si sobre todo, para reuniones clandestinas, porque habían fundado poco antes un grupo clandestino y publicaban también una revista y encima almacenaban material ilegal, propagandístico ilegal en ese piso. Y claro que con el estado policial que se estaba creando en Austria no aguantaron mucho, porque a finales de 1934 la policía descubrió sus actividades y los dos tuvieron que huir al primer país del exilio, Checoslovaquia. Allí comenzaron a trabajar de nuevo para el partido y parece que allí también hubo una primera ruptura entre los dos, tanto por razones personales como por razones ideológicas. Leopold se quedó en Checoslovaquia y empezó a trabajar para la Embajada de la República Española. Ilse, en cambio, quería participar personalmente y directamente en la lucha contra el fascismo y vino a España. No para luchar en las brigadas internacionales como otros, sino como periodista en el fondo. Y supongo que han leído la novela de Arturo Brea, saben cómo siguen, le ofrecieron trabajo en la Telefónica como censora. Sobre todo por sus conocimientos de idiomas. Y hay bastantes mitos en torno a sus conocimientos de idiomas, que hay gente que escribía que hablaba como 10 lenguas, y es un poco exagerado, porque realmente cuando llegó a España hablaba bien 3 lenguas, alemán, inglés y francés, y un poco de italiano, como ella misma dice. Y lo que sí que es impresionante es cómo aprendió primero inglés, porque escribe inglés como un poeta inglés, como decía un crítico, y aprendió el español muy rápido. Solo estuvo 15 meses en España y durante su estancia en Francia, primero en Francia, después en Inglaterra, aprendió el español también gracias a Arturo, que era su primer contacto, a los amigos de él, gracias a sus lecturas y gracias a lo que traducía del español al inglés, que las cartas que escribía en esa época apenas tienen falta. Es un español muy bonito, un español a veces un poco antiguo, un poco retórico, pero es un español muy, muy bonito y muy vivido también. Y ahora salto, porque William les va a hablar de su época en Inglaterra y en Francia también un poco, y doy un salto a la época después, todavía no, doy un salto a la época después, porque ese don de lenguas que tenía le iba a ser muy útil tanto en su estancia en Inglaterra como después a la vuelta de Austria, porque empezó a traducir del alemán y del español al inglés, y autores bastante interesantes, como por ejemplo Juan García Hortelano o también el austríaco Arthur Schnitzler. Y tras la Segunda Guerra Mundial empezó a trabajar también como intérprete en conferencias internacionales de sindicatos, también de 4 lenguas, alemán, español, inglés y francés. Y era lo que hoy en día llamaríamos una mediadora intercultural, porque trabajaba para editoriales y era un punto de encuentro entre la literatura inglesa, germana y española. Y también muy respetada en su campo y con una correspondencia bastante amplia y muy interesante también. Aún así, los años después de la muerte de Arturo eran muy duros para ella. Y están marcados por cierta tristeza en sus cartas y también por una desdicha. Porque en las cartas de los años 60 y 70 se queja constantemente de sus problemas de dinero, de problemas económicos y de su pésimo estado de salud. Sufría de los problemas pulmonares y reumáticos, la consecuencia de sus estancias en la cárcel, y también de diabetes. Y a veces cuenta que a veces no podía trabajar, no podía levantarse de la cama, y no podía trabajar y sobre todo no podía escribir a máquina porque por el reumatismo le dolían los dedos. Y supongo que eso fue una de las razones por las que decidió en 1965 volver a Austria, porque allí tenía amigos de la época de antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía cierta fama en el Partido Socialdemócrata, en sindicatos, y también consiguió un pequeño piso en un bloque de viviendas sociales y sobre todo un trabajo que le permitía vivir más o menos bien, porque escribía para la prensa sindical sobre temas políticos, económicos y sociales, y también daba clases. Y aquí también tengo fotos muy bonitas de las clases de entonces para sindicalistas.
Aquí se le ve pequeña al fondo. Aquí también esa foto, aquí se la ve en primer plano, se ve la cabeza. Y si se fijan, los sindicalistas de entonces, todos hombres. No había ninguna mujer, pero también daba clases a mujeres trabajadoras, bastante más íntimas. Sus enfermedades también fueron la causa que no podía llevar a cabo. Tenía varios planes literarios que quería terminar antes de su muerte y no pudo llevar ninguna a cabo. Una era escribir una autobiografía, solo existen 5 páginas. Una biografía de su escritor favorito, que era Franz Schubert, y también quería publicar en forma de libro la novela telefónica. Y murió bastante joven, a los 70 años, el 1 de enero de 1973. Parece que bastante soledad. Y para terminar, les voy a hablar brevemente de Telefónica, pero para presentarles también algunos lugares donde tiene lugar la novela. La estancia de Ilsa en España durante la Guerra Civil supuso un punto de inflexión en su vida. No solo por su relación con Arturo, sino también por lo que vio en España, porque vio la solidaridad y la lucha de un pueblo que se estaba defendiendo como en ningún otro país contra lo que ella consideraba el peor enemigo de la humanidad, el fascismo. Y la novela Telefónica pone en boca de la protagonista Anita estas palabras, y cito: «La defensa de Madrid es la experiencia más importante, la historia más importante de nuestra generación». Y palabras que podrían ser de la misma Ilsa. Y aunque había sido perseguida tanto por anarquistas como por comunistas, una cosa que nunca lo negó, porque en las cartas que escribía después, también en los textos que publicó sobre su estancia, siempre hablaba de que ella también había sido una víctima de los comunistas, del servicio secreto comunista en España, pero aún así nunca renegó de esa lucha del pueblo español contra el fascismo. Y para contarlo y también para dar testimonio de todo lo que había vivido en la Telefónica, empezó a escribir una novela. Poco después de salir de España. Salió en marzo de 1938, en verano, y estaba escribiendo la novela. La empezó en París y la terminó en marzo de 1939 en Inglaterra. Y cuando por una referencia bastante vaga en un libro me enteré hace un tiempo de la existencia de esta novela de Telefónica y me puse a buscarla, y primero con esta versión aquí. Gracias a la Biblioteca Nacional Austríaca estaba en internet, y vi esto. En papel se ve igual de mal que se ve aquí, y la primera lectura era una tortura bastante grande para los ojos. Es la primera versión que se publicó, aquí lo tienen, entre marzo y junio de 1949, o sea, hace 80 años, en el periódico Arbeiterzeitung de Viena, que era un periódico socialdemócrata. Hasta ahora es la única publicación. Y poco después tuve la suerte de conocer a la sobrina de Ilsa, Uli Rashby Smith, que me dio una copia del manuscrito, que está aquí, original. Y gracias a la traductora Pilar Mantilla, luego también gracias a la ayuda del escritor austríaco Erich Hackel, y gracias sobre todo al entusiasmo de Daniel y de Laura, de Hoja de Lata, se pudo publicar la versión española. Y se publicó incluso antes de la versión alemana, que saldrá ahora dentro de 3 días, el día 20, para celebrar el cumpleaños de Ilsa. Y entre muchas cosas, esa novela es un homenaje, y creo que un homenaje único al edificio en el que estamos ahora. Y no les voy a contar ahora la historia, para eso tenemos luego el debate, pero lo que sí me gustaría enseñarles, en palabras de Ilsa, algunos lugares importantes que salen en la novela. Aquí tenemos un esquema de la Telefónica, y cito a Ilsa. La Telefónica tenía 13 pisos y 2 sótanos. En lo más profundo de la tierra estaban los refugiados, es decir, espero que salga, aquí abajo, los refugiados de los suburbios y de los pueblos de los alrededores de Madrid.
En el piso 13, más o menos a la altura, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Estaba el puesto de observación de la artillería. Aquí tiene una vista, hoy en día el frente entonces estaba muy cerca porque pasaba más o menos por esta línea de aquí. Una cantina espaciosa, hoy en día es un salón de actos que está aquí al lado y hay un momento en la novela donde Ilsa le dice Anita dice al protagonista de la novela que porque era la cantina donde comían los niños y las mujeres que estaban en los sótanos, y decía que era un lugar muy peligroso porque durante un bombardeo se podían caer todos esos cristales y matar a unas cuantas personas, y le sugirió cambiar de lugar la cantina. En el cuarto piso, es decir, aquí, a ver si llega, aquí, los periodistas de la prensa extranjera. En el quinto, la censura de prensa, Departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores y la censura de teléfonos, el comité de los empleados de Telefónica, en medio máquinas y más máquinas valiosas y casi insustituibles. Y atravesando el edificio, los 5 enormes huecos de ascensor, me han dicho que las cabinas son originales, son las de entonces, y también todos los aparatos que están ahí, menos los motores que son nuevos. Y la estrecha escalera tan peligrosa si cundía el pánico. Y Ilsa termina este párrafo: todo eso estaba en el punto de mira de los cañones y de los bombardeos de los fascistas. Y creo que es un resumen bastante bueno de la novela. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Telefónica por esta presentación. Más que George, soy incapaz de hablar sin un texto y además sin un acento de guiri. Después de tantos años aquí, entonces hay que aguantarlo. Cuando el Instituto Cervantes me invitó a ser el comisario de la exposición sobre Arturo Barea el año pasado, que después de Madrid viajó a Badajoz, Manchester y Dublín, insistí que habría que incluir a Ilsa en ella, y no solo a Arturo. Las parejas de los escritores y de cualquier artista tienden a permanecer en el segundo plano o ser completamente ignoradas. En el caso de Ilsa, este olvido habría sido un gran error, porque sin ella, Arturo no habría tenido una carrera literaria tan exitosa. Ella jugaba un papel fundamental en su vida. Sin su estímulo, Arturo nunca hubiera comenzado a escribir. Las traducciones de Ilsa al inglés de todas las obras de Barea durante sus 18 años de exilio en Inglaterra son tan brillantes, particularmente la trilogía La forja de un rebelde, que es difícil creer que los libros no hayan sido escritos en inglés en primer lugar. A Ilsa no le gustaba la traducción de La forja, es mala, el primer libro de la trilogía, traducido por Sir Peter Chalmers Mitchell y traductor también de 7 Domingos Rojos de Ramón J. Senda. Tal era su desacuerdo con la traducción que incluso logró convencer a la editorial Faber y Faber, cuyo editor fue nada más que T.S. Eliot, en Londres, de dejarle ser la traductora de una nueva edición de La forja, finalmente publicada en el año 43, 2 años después de la versión de Chalmers Mitchell. Como se ve, era una mujer muy fuerte y no habló físicamente. Casi todos los libros de Arturo fueron publicados en inglés antes que en español. La forja de un rebelde salió en español en Argentina en el año 51, en España en el año 77, 2 años después de la muerte de Franco. El libro pionero de Arturo sobre Lorca
Fue publicado en inglés, otra vez traducido por Ilse, en el año 44, en Argentina en 57 y en España por la primera vez el año pasado, fruto de mi exposición. Ilse no solo tradujo la trilogía al inglés, pues para la editorial Losada, fundada por exiliados españoles en Argentina, tuvo que pasarla al español desde la versión inglesa con la ayuda de Arturo, porque absolutamente todo el manuscrito original se había extraviado. Todo, 1000 páginas. Además, Ilse proporcionó estabilidad, inspiración e incluso los medios para vivir, gracias a los cuales Barea pudo escribir. Él fue clave en el proceso de su trabajo diario. En una carta a Senda, fechada en el año 47, Arturo decía que sin la guerra civil yo no hubiera sido un escritor, tampoco hubiera al fin conocido a Ilse, y sin ella tampoco hubiera sido escritor, ni hubiera encontrado esa cosa tan rara y que suena tan pedante que es el amor. Ilse daba a Arturo la estabilidad emocional que necesitaba después de los horrores de la guerra civil y el estrés de trabajar al menos 16 horas al día como censor en la oficina de censura de prensa extranjera y como locutor de radio como la voz incógnita de Madrid. Así que como comisario quería hacer justicia a Ilse. Era mucho más que una brillante traductora. Incluí su erudito libro Vienna, Legend and Reality, publicado en el año 66, 9 años después de la muerte de Arturo, en la exposición, y dediqué uno de los paneles a Elia. Tuve la suerte, además, de encontrar un ejemplar de este libro en inglés firmado por Elia. El segundo punto que quiero enfatizar es que gracias a Ilse se relajó la censura de la prensa extranjera y Elia abrió los ojos de los corresponsales. Como periodista, a diferencia de Arturo, Elia comprendió que cuantos más restricciones había, más tensas serían las relaciones con los corresponsales, incluso a veces hasta contraproducentes. Elia dominaba al menos 4 idiomas. El conocimiento de idiomas de Arturo era rudimentario y podía relacionarse más amable y fluidamente con los corresponsales. Bien es sabida que la primera víctima de una guerra es siempre la verdad. Arturo recibió instrucciones de no filtrar absolutamente nada que no fuera una victoria del gobierno. Ilse creía que esta estrategia era, en sus palabras, una equivocación catastrófica y que lo de que había que hacer era dar más información para que el mundo comprendiese lo que de verdad estaba pasando en España. Elia, sin embargo, subestimó el riesgo que conllevaba. Hay una escena en la novela cuando Anita, la censora, se enfrenta con Agustín Sánchez, el comandante de Telefónica, que explica bien la postura de Ilse sobre la censura. Y le voy a leerlo. Empieza Agustín. ¿Has cambiado el sistema de la censura arbitrariamente? Ilse, estaba mal hecho. Son las órdenes. Tanto peor si las órdenes son tan cortas de miras. Mi función solo tiene sentido si puedo aplicar mi propia inteligencia. No tienes derecho a hacerlo. Tengo la obligación. ¿Qué palabras más raras? Pensó, y aún más raras porque son ciertas. Permites comunicados de prensa que dan una mala impresión de la situación de Madrid. Yo mismo los he leído. No una mala impresión, una impresión de gravedad. Ese es un juego de palabras.
Consientes demasiado a los periodistas. Has utilizado una nueva vara de medir. Te has convertido en sospechosa. ¿Ah, sí? ¿Para ti? No. Sin embargo, creo que eres demasiado débil con los periodistas. Y la debilidad ahora mismo no nos sirve. Vosotros, los españoles, sois los débiles. Os queréis convencer de que basta con no decir al mundo cómo están las cosas para que no se entere. Es la política del avestruz y solo lo empeora todo. Todavía más, es algo que causa mala impresión en el extranjero. Este es Ilse. Ilse convenció a Arturo de que transmitir la verdad será beneficioso a la larga para la causa republicana. Por ejemplo, permitieron a los corresponsales informar sobre la redada policial en la abandonada embajada alemana, que puso en evidencia la convivencia de Alemania con la quinta columna franquista. Elia y Arturo trabajaron juntos en el central de Telefónica durante 9 meses. Al ser el edificio más alto de la ciudad, fue con frecuencia blanco del fuego de la artillería, hasta el otoño del año 37, cuando, por el deterioro de la salud de Arturo y el comienzo de una campaña política estalinista contra ellos, se fueron de permiso a Valencia. De vuelta, habían perdido sus trabajos como censores, y la campaña falsa de que Ilse era trotskista estaba en pleno auge. Ella había sido comunista en los años 20. Sus vidas estaban en riesgo. Fue su determinación lo que arrastró a Arturo fuera de España. Fue gracias a la influencia de Ilse con Leopold Kulsa, su esposo y un supuesto agente del comité en Barcelona, y luego la de unos amigos de Arturo que lograron en febrero del año 38 su salida de España a Francia, después de casarse en Barcelona. Antes de exiliarse en Inglaterra, se fueron a París, donde estuvieron hambrientos por meses, durante casi un año, en una habitación maloliente del Hotel del Hombre, el Hotel del Hambre, según ellos, en un juego de palabras. En aquel pequeño cuarto del hotel, Ilse escribió gran parte de la novela Telefónica y Arturo comenzó a trabajar en la forja, con la misma máquina de escribir que la usaban por turnos. Barea y Ilse desembarcaron en Inglaterra en marzo del año 39, el mismo mes en que se produjo la derrota de la República. Barea estaba, según sus propias palabras, desposeído de todo, con la vida truncada y sin una perspectiva futura, ni de patria, ni de hogar, ni de trabajo, rendido de cuerpo y de espíritu. Vivieron en varias casas, en particular en uno llamada Middle Lodge, situada en la finca de Lord Farringdon, en las afueras de Oxford, durante los 10 últimos años de Arturo, hasta su muerte en el año 57. Se la alquiló sin electricidad en unas condiciones muy favorables. Este excéntrico Lord, miembro del Partido Laborista y partidario de la República, había convertido su Rolls Royce en una ambulancia que en el año 37 condujo hasta el frente de Aragón para usarlo como hospital de campaña. De regreso, y en mayo de este año, dio cobijo a un pequeño grupo de los casi 4.000 niños vascos evacuados en el barco Habana a Inglaterra después del bombardeo de Guernica. Es el grupo más grande de refugiados que se han acogido nunca de una sola vez en Inglaterra. La placa colocada en el pub favorito de Arturo, en el centro de Farringdon, la diseñó mi amigo Herminio Martínez,
quien había viajado en este mismo barco a los 7 años de edad. Fue en un acto que yo organicé en el año 2013, después de restaurar la lápida conmemorativa de Arturo y de Ilsa en el cementerio y pagado por unos amigos, incluyendo Elvira. Gracias. La casa se iluminaba de lámparas de parafina. La radio operaba con una pila y la cocina funcionaba con gas butano. El agua caliente y la calefacción los proporcionaba una caldera de muchos años que solo Arturo sabía cómo operar. Los dos trabajaron en una mesa grande, uno frente al otro. Arturo escribiendo en español, Ilsa traduciéndolo al inglés. Arturo usaba una Underwood, una voluminosa máquina de escribir con teclado inglés, y tenía que marcar a mano todos los acentos. Arturo fumaba 60 cigarrillos al día y Ilsa 40. Fumaba tanto que las paredes de la habitación y el techo estaban ennegrecidas por el humo. Tenían 2 perros y un gato. La vida inglesa convino a ambos, en particular la campiña, con la excepción, en palabras de Arturo, este maldito tiempo inglés. Detrás de la casa hay un lago donde ambos pescaban. Se dicen que Arturo introdujo la paella a Farringdon. Le encantaba cocinar paella, tortilla y crema de caramelo. Cuando Arturo murió el 24 de diciembre del año 57, Ilsa mandó un radiograma a Aldofina, la hija de Arturo, que emigró a Brasil junto con sus 3 hermanos y la única que tenía una relación epistolar con su padre. Seguido de una carta el 25 de diciembre en la que explicaba que, y cito, la noche del 23 al 24 se le agudizaron mucho las molestias de la vejiga. Media hora después, hacia las 3, sintió una gran opresión en el pecho. No tardó 10 minutos. Se murió agarrándose a mí, en mis brazos, de trombosis coronaria, que es un fin rápido, gracias a Dios, y no de sufrir prolongado. La autopsia mostró que tenía una cáncer en la vejiga que se había desarrollado en los últimos meses y con rapidez. Barea fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el cementerio protestante de la iglesia de Todos los Santos en Farringdon, donde estaban enterrados sus suegros austriacos. Valentin Pollack, un judío, y Alice von Ziegelmeier se fueron a vivir con Arturo y Ilsa en agosto del año 39. Llegaron desde Viena 5 días antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ilsa no pudo abrir la urna con las cenizas debido a la artrosis en las manos, y tuvo que hacerlo su sobrina austriaca Uli. Después de la muerte de Arturo, que Ilsa nunca superó, se trasladó a Londres con su sobrina, quien había llegado a vivir con sus tíos en el verano del año 56 a los 17 años de edad. La abuela de Uli había expulsado de casa a su hija, la madre de Uli, cuando se quedó embarazada. El padre murió al comienzo de la Guerra Mundial y la madre se suicidó. La abuela no tuvo más remedio que acoger a la bebé Uli. Ilsa siguió traduciendo novelas españolas al inglés. Trabajaba como editora para Foursquare Publishers, estableciendo una lista de clásicos de literatura europea, y promovió las obras de Arturo. Regresó a Viena en el año 65. Una de las pocas cosas que se llevó consigo fue el manuscrito de La Forja, la trilogía, los 3 libros, la retraducción. Pero cuando murió en el año 73, lo tiraron a la basura.
parece que nadie en su familia fue consciente de su importancia. Años después de la muerte de Barea y de Ilsa, una amiga íntima del matrimonio, Olive Renier, les levantó una lápida conmemorativa en el cementerio. Hice construir una lápida, escribió Renier, porque no podía encontrar palabras para expresar mis sentimientos hacia ellos. Su destino fue un símbolo de las gigantescas pérdidas que sufrió su generación. El drama de España, el de los judíos, el de la socialdemocracia en Alemania, Italia, toda Europa. Muchas gracias. He de confesar, ¿tenemos voz? Sí. He de confesar que me había propuesto comenzar el acto dando las gracias al equipo de la Fundación Telefónica y que por causa de los nervios se me fue el santo al cielo, de modo que quisiera enmendar la plana si me permitís y dar las gracias a todo el equipo humano del Espacio Fundación Telefónica, muy particularmente a Silvia Arroyo y a Andrés Pérez Berruca, que son con los que más en corto hemos trabajado. Muchas gracias a todos. Ahora, si os parece, pues podemos hablar un poco de las sensaciones que nos ha causado la novela de Ilsa. Tengo aquí una chuletilla digital. Elvira, me gustaría preguntarte, no sé si leísteis en junio en el diario El País un sábado, para Hoja de Lata, un sábado luminoso y glorioso, porque coincidió un artículo precioso de Elvira y otro en el suplemento Babelia de Eric Hackel, y el de Elvira se titulaba La versión de Ilsa, porque todos conocemos la versión de él, de Arturo, en La Forja, pero parece que necesitábamos hacer un poco de justicia histórica y 80 años después conocer qué contaba esa mujer de ella. ¿Me permites que lea el comienzo? Conocemos a Ilsa. Todos aquellos que hemos leído La Forja de un rebelde la conocemos a través de la mirada de Arturo. Y terminas diciendo, ahora conocemos su valiosa aportación a esta historia que ya era novela antes de ser novelada. Y me gustaría preguntarte, ¿ha cambiado en algo tu opinión después de haber leído Telefónica? Sobre Ilsa, quiero decir. Bueno, por contar brevemente, porque yo creo que vosotros habéis hablado y habéis contado muy bien cuál fue la vida de Ilsa, finalmente de Ilsa Barea, de Ilsa Kursar. Voy a contar mi relación. Primero, la relación fue la de la lectura de La Fuerza de un Rebelde, como yo creo que la de casi todos, ¿no? Después es verdad que Chisler nos embarcó en esa especie de colecta para que honráramos la muerte de Arturo Barea allí con una lápida y una placa en su pub favorito. Y luego yo la verdad es que, como bien decía en el artículo, había tenido una idea de Ilsa Barea a través de los ojos de la escritura de Arturo Barea, ¿no? Entonces, si recordáis, en La Forja de un Rebelde se cuenta muy bien cómo llega esa noche, yo al menos lo imagino de noche, ¿no? Ilsa Barea a este edificio en el que nos encontramos ahora, y cómo él, como buen hombre español, en un mundo absolutamente masculino, algo desabrido con las mujeres, machista, claro, ve a esta mujer recia, baja, recia, resuelta, decidida, y lo primero que piensa es: ¿por qué me mandan aquí a esta mujer que encima no es guapa? Y además así lo escribe, porque yo creo que lo que hay que agradecerle a Barea en La Forja de un Rebelde es que es absolutamente sincero. Entonces, en ningún momento trata de enmascarar como la mala relación que tiene con las mujeres, ¿no? Él es como él, es un hombre de su época, ¿no? Entonces, pero de esa primera relación, que como digo es osca, desabrida, pasa en muy pocas páginas a una especie de admiración y rendición por una persona, a una mujer
a la que considera muy inteligente y que le hace dudar sobre sus propias convicciones, ¿no? Está haciendo bien su trabajo, o sea, él en un primer momento piensa, ¿para qué va a venir esta extranjera a decir cómo tengo yo que hacer mi trabajo, ¿no? Pero ella lo pone en duda y milagrosamente yo creo que él cambia. Yo creo que lo que hace Ilsa es cambiarlo de arriba abajo. Es verdad que gracias a Ilsa Barea conocemos La forja de un rebelde, porque es muy posible que Arturo Barea no lo hubiera escrito si no hubiera sido por ella, porque anímicamente, digamos, y físicamente ella tenía la fuerza, a pesar de que era una mujer, como habéis dicho vosotros, que la cárcel le había dejado unas secuelas de salud terrible. Eso en La forja de un rebelde desaparece. Él es la persona débil psicológicamente, la persona que puede perder la cabeza, y ella es la persona fuerte, porque así es como yo creo que él la ve todo el tiempo y porque ella es una persona muy fuerte. Cuando se lee Telefónica, que además a mí me emociona especialmente que ella sea tan clara, o sea, ella coge y pone a su libro de título Telefónica, porque es donde suceden las cosas, ¿no? Y yo creo que ella vio con mucha racionalidad, porque creo que era una persona sobre todo racional, que este edificio suponía el resumen del mundo, el resumen de la guerra, el resumen del conflicto entre los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere entender muchas de las cosas que cuenta Arturo Barea en La forja de un rebelde, que suceden aquí dentro de este edificio, yo leería también, para entender cosas que se cuentan en La forja, leería Telefónica, porque en Telefónica las cosas están narradas con muchísima más claridad. Esto que has leído tú de qué había en los distintos pisos. En el caso de Ilsa Barea, si tú quieres hacer... Bueno, otra de las razones por las cuales yo me interesé en la vida de Ilsa, particularmente, fue porque el productor Alberto Rull me metió el malo en el cuerpo pensando que probablemente podría ser una heroína de película, y yo sinceramente creo que tiene todas las papeletas. Aquí en España se rodó La forja de un rebelde, es una serie que está muy bien, pero ella tiene algo más de heroína, de novela o de película que incluso que tiene Arturo, porque tiene, primero, atraviesa todo el siglo XX, atraviesa Europa en el siglo XX, y todos los personajes con los que se cruza, que además algunos son súper conocidos. Y además, lo curioso de todo es que nosotros conocíamos a Ilsa a través de los ojos de Arturo Barea, pero lo que hace el que tú investigues sobre la vida de Ilsa y el que leas esta novela es que tú te das cuenta de que el personaje era ya muy importante cuando Arturo Barea la conoce. El personaje ya se había recorrido muchos de los conflictos que estaba viviendo Europa en ese momento. Y además, mientras su marido, Paul de Coulsar, era como una especie de teórico oscuro, y muy ideológico, y que además, como decíais, tenía una fama de ser muy arrogante, ¿no? Yo creo que ella era mucho más pragmática. Obviamente se vio conducida o se vio arrastrada por la rigidez ideológica de la época, pero yo creo que ella era muchísimo más humana que lo que había sido su marido, ¿no? Entonces para ella, ¿cuál era el lugar donde había que estar en ese momento, en el mundo, en Europa que estaba amenazada por el fascismo? Bueno, pues ella dijo, yo el lugar donde tengo que estar es en España, pero no quiero estar como mi marido, yo que sé, organizando comités, etcétera, o cuestiones de espionaje con respecto a España. Yo quiero ir a Madrid. De hecho, en un primer momento ella vino a Madrid, pero la mandaron como hacia Valencia, ¿no? Y entonces ella, que era una mujer muy tozuda y muy determinada, dijo, no, yo donde tengo que estar es en Madrid.
Ella era periodista, una periodista peculiar porque era una periodista, digamos, que tenía muy claro de qué lado estaba lo que iba a informar, ¿no? Entonces ella viene a este edificio donde ya hemos visto cómo estaba dividido y había de todo en este edificio, porque estaba desde la gente del pueblo en los sótanos, refugiada, niñas, estaban bebés, estaban niños de pecho, estaban mujeres, ¿no? Hasta el ejército, o sea, había todo lo que uno podía encontrar en la guerra de Madrid, todos los tipos sociales, ¿no? Y ella llega aquí y se ofrece para hacer lo que sabe hacer, que es la información que se tiene que contar de la guerra. Y se encuentra aquí con este señor. Y este señor, al que en la novela vemos, es un personaje, pero lo vemos desde su punto de vista. Y este señor, efectivamente, es un señor español, hosco, sí, como rígido, algo antipático al principio, exacto. Y entonces, pero ella lo seduce. Y no solamente cuenta cómo lo seduce a él. Yo creo que Ilsa tiene una cosa que es muy importante destacar. Decía William, hubiera sido un error que hubiéramos perdido la figura de Ilsa Barea por ser en España muy conocido, por supuesto, Arturo, ¿no? Pero es que ella en ningún momento es víctima de la invisibilidad en la que nosotros la situamos. Ella sabe muy bien lo que vale, sabe muy bien de su importancia. Incluso en alguna carta que ella manda a alguien, yo no me acuerdo exactamente a quién, dice, yo me enamoré de Arturo porque era un hombre masculino, decía, pero digamos que era un español muy masculino y tal, pero decía, pero a pesar de eso no le importaba que yo fuera intelectualmente superior a él. O sea, ella es muy consciente de lo que vale, con lo cual es maravilloso porque no estamos contando la historia de una mujer que se siente desplazada por su marido, ni nada de eso. Estamos contando la historia de una mujer que sabe perfectamente cuál es su importancia en el mundo. Esa seducción que comenta Elvira, para quienes os animéis a leer la novela, es maravillosa, es sensacional, porque es una seducción, digamos que intelectual, ideológica. Lo gana con su saber estar, llega una mujer pequeñita, Arturo la escanea de arriba abajo y le sale que no es hermosa, pero que tiene una ideología tremenda, una claridad de conceptos muy sólidos y sobre todo que es tremendamente resolutiva. Todo lo que ha sido él de hosco, sectario, inflexible con los corresponsales, llega Ilsa y con su mano izquierda se gana a todos los corresponsales de prensa, incluso la prensa conservadora, que se anima a dar una visión más realista de lo que estaba pasando. Sabéis que en la guerra la Gran Vía se la llamaban la avenida del 15 y medio, de los obuses del 15 y medio que diariamente, con puntualidad casi británica, explotaban aquí y causaban una escabechina entre el pueblo madrileño. A mí lo que más me sorprendió de la novela, no sé si estás de acuerdo también quizás, es esa... Su papel en la prensa extranjera es fundamental. Realmente yo creo que si no fuera por ella, ¿qué hubiera pasado? Hubiera seguido con las mismas reglas que había puesto Arturo contra su propia voluntad, pero él no era capaz de cambiar las reglas hasta que se enfadó ella y dice, ese es un desastre de política, no vas a ganar nada, y lo que pasó es que cayó mal con el Partido Comunista. Sí. Esa antipatía que generaba la política inflexible, férrea de Arturo entre los corresponsales, ¿no? Que salen bastante bien retratados en la novela. Comienza la novela con 3 corresponsales extranjeros cruzando ahí agazapados la avenida de la Gran Vía para que no les estalle encima un obús. Yo creo que lo que tiene ella es un concepto de sí misma. Yo creo que nunca es una falsa humilde, sabe lo que vale y sabe que ella tiene una idea de cómo tiene que darse la información de una guerra en la que se están recibiendo muy malas noticias, en la que es muy posible que se pierda la guerra, ¿no? Entonces su idea es, ¿para qué vamos a contarle al mundo esto? ¿Para qué vamos a contarle una mentira? Si lo que tenemos que provocar es la solidaridad en los países que no nos están ayudando. No podemos contarles un cuento chino, ¿no? Sí, sin duda. Y me gusta mucho lo que has dicho, que es Telefónica es una especie de microcosmos
de España de esta época, ¿no? En un solo edificio había varias clases, varios tipos de personas, hasta madres con sus niños en el sótano, digamos, ¿no? Es una maravilla como no me convence la relación entre Anita y el comandante, es otra cosa, pero el ambiente que crea es muy convenciente y yo creo que es el mejor del libro. Sí, sí. Lo que tiene también la novela es que son muchas perspectivas sobre el mismo edificio y sobre los mismos hechos, o sea que se interpreta de otra manera desde el punto de vista de un periodista extranjero, desde los españoles, y así crea realmente una visión bastante polivalente para los hechos de entonces. Y creo que también es un retrato como se concentra en 4 días, es uno de los retratos, o sea, en parte también más angustiosos del Madrid, bajo las bombas, bajo los ataques aéreos, luego las bombas que venían desde el frente de aquí, y crea realmente una sensación un poco de agobio también a veces en este edificio y en las calles. Hay algo que ella dice, que a mí me resulta particularmente... Me cae bien, ella me cae bien, y, porque dice, los corresponsales, claro, ella supo tratar con los corresponsales, también con escritores e intelectuales que venían a España, que era el sitio donde había que estar, ¿no? Pero al mismo tiempo compartía con Arturo una especie de pureza, de querer estar con el pueblo, de no perderse digamos, la fiesta de la guerra, que era que de alguna manera se ha criticado luego, ¿no? Claro, yo creo que eso también se lo transmitió Arturo. Dijo, estos vienen aquí porque luego tienen sus fiestas en el Hotel Florida. Dice, pero es mi país el que se está hundiendo. Yo no lo puedo ver, yo no puedo disfrutar de esto, ¿no? Y yo creo que ella fue súper consciente de que el país se estaba hundiendo, que estaba quedando a manos del fascismo, ¿no? Y en algún momento en el futuro, ella con perspectiva, dice, a mí me parece que a veces los escritores o los intelectuales han contado de una forma un poco vanidosa la guerra de España, hablando de su importancia, ¿no? Dice, cuando los que estuvimos aquí, en esta ciudad, en este edificio, sabemos que los verdaderos héroes, el verdadero héroe colectivo fue el pueblo de Madrid, que defendió a muerte la ciudad. Un buen ejemplo del corresponsal vanidoso es Ernest Hemingway, que pasó por aquí. No. Que estuvo aquí, como en todas partes. Sí. 2 cosas sobre esto. Como a Ilsa y a Arturo también se les retrata en el libro Hotel Florida. Hay una carta de Ilsa, creo un escrito, no me acuerdo, una carta donde dice que ellos nunca les gustaba estar en el Hotel Florida, que preferían el Hotel Gran Vía, que estaba aquí enfrente, no porque estaba más cerca, sino porque había mucho follón, como se dice. O sea, había muchas fiestas, había muchos extranjeros y preferían estar más tranquilos y como has dicho, con los españoles. Y luego hay una cosa o 2 cosas que me fascinan mucho en la figura de Ilsa, que por un lado cuando se va con Arturo a Inglaterra, es que apenas hay contacto con el exilio austríaco o alemán, pero se vuelca realmente primero con la lengua inglesa y luego también con el español, porque la mayor parte de las cartas hasta después de la muerte de Arturo están en español. O sea, tenía más contactos con la lengua española que con la lengua alemana, y todo eso lo había aprendido aquí, lo había visto aquí en la Telefónica, en esos meses. Como tenemos un tiempo muy concreto del acto de hoy, ¿os parece si abrimos un turno de preguntas, de intervenciones al público, para ver si les hemos seducido con nuestra charla itinerante? También podemos recordar que este evento se está retransmitiendo vía streaming, entonces si alguien por Twitter, por Facebook, alguna de las redes sociales quiere hacer alguna pregunta, hacerla llegar, también podríamos contentársela. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario? Micrófono. Bueno, gracias a los 4 y
preguntarles a uno de cualquiera de ustedes si hay algún paralelismo entre esta novela y la de George Orwell de Homenaje a Cataluña, como dos extranjeros sumidos en la guerra de España, pero que hacen suya la causa del pueblo español. Gracias. Pues tal vez el paralelismo lo haya dicho usted. Ya, en lo que ha dicho, no sé si hay, yo no le veo otra. Esa es una novela y George Orwell es una narración realmente, de experiencia propia. Y Ilsa decididamente quería escribir una novela, no como Arturo, una novela autobiográfica, sino novela. Y lo que dice también más adelante en una carta a un editor alemán, que más o menos el 25% de la novela es autobiográfica o real. Y el resto es invención, o sea, cambia los nombres, cambia las profesiones, pero realmente la historia en sí es, creo que lo más autobiográfico es la relación con Arturo, que está en los dos libros, está muy parecida y hasta a veces con las mismas palabras. Y el resto, hay mucha ficción también en ese libro. Tal vez una cosa similar es, bueno, muy poquito, es que Orwell habla de la guerra civil, dentro de la guerra civil, el PUM, todo que tiene una pequeña mención en el sentido del supuesto acusación de que él se fue trotskista, aunque no sale en la novela, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo creo que es tanto lo que podemos saber sobre la escritura tanto de La Forja como de Telefónica, que además de leerlas, ahora estas novelas, podemos imaginar muchas otras cosas. Es decir, que yo creo que son dos novelas para las cuales la información sobre sus protagonistas nos viene muy bien. Por ejemplo, para mí es enternecedor que en la misma pensión de mala muerte de París ellos se turnaran la máquina de escribir para escribir una la Telefónica y el otro la primera parte de La Forja de un rebelde. Eso lo que nos quiere decir es que no había en ese momento uno que fuera más importante que el otro. Eran los dos personas escribiendo dos novelas. Luego el estilo de las novelas es completamente diferente, porque yo creo que Arturo Barea es un sentimental. O sea, no es una persona ideológica, es una persona sentimental, que hay veces que incluso en cómo escribe desparrama, o sea, cuenta lo que su corazón está viendo, lo que está contando, su rabia, su odio, el asco que siente por los que están atacando a Madrid, a veces el estupor que siente hacia ciertas actuaciones al principio de la guerra del bando republicano, o sea, pero todo lo hace desde el corazón. Yo creo que ella es más racional y su forma de escribir en la novela es mucho más racional, e incluso creo que tiene un interés ideológico cuando está escribiendo, porque ella al fin y al cabo era una periodista política y era también pedagoga en cierto sentido, porque acabó siendo, como hemos visto, acabó dando clases a sindicalistas en estas fotos preciosas que yo no conocía y que a mí me enternecen, porque además pienso, el mundo que estamos viendo en las últimas fotos, ella escribió Telefónica nada más, o sea, sin acabar la guerra, estaba en París sin saber muy bien lo que iban a hacer, ¿no? Y estas fotos que hemos visto de cuando ya estaba en sus últimos años de vida, estamos viendo un mundo que ella vería cuando iba por la calle, en la que ya existe el rock and roll, el pop, los Beatles, la apertura sexual, es decir, que de repente ella iba por un mundo que habían pasado, parecía que habían pasado siglos, ¿no? Y en ese aspecto es un poco ella es la historia del siglo XX, ¿no? ¿Alguien más se anima a participar? Sí, Hola. Tengo una pregunta bueno, primero me ha encantado la presentación y me ha parecido muy conmovedor y fascinante todo lo que habéis contado, y quería preguntarle a Georg si, o sea,
tienes la experiencia increíble como investigador de descubrir este manuscrito. Y entonces quería saber un poco más cómo llegaste a ese momento, cuánto tiempo pasa entre que lo descubres y lo tienes, o sea, que ves eso en el periódico y luego tienes el manuscrito, y si crees que nadie lo había descubierto antes o que alguien sabía de su existencia pero que no se había valorado como tú lo has valorado y cómo se merece. Yeah. Bueno, lo descubrí un poco por casualidad leyendo un libro donde encontré una referencia a que Ilse Barea también había publicado una novela, no solo Arturo, sino Ilse también, y me puse a buscar y no la encontré a la primera, pero luego vi que ese periódico, el Arbeiter Zeitung, estaba en internet. Me puse a buscar un poco realmente para encontrar un capítulo, y luego ya vi las fechas. Se veía, en cada capítulo pone el número del capítulo, y luego calculando un poco llegas al último capítulo. Y se ha visto que la calidad era muy mala, por eso la primera lectura era bastante complicada también. Y lo complicado era también encontrar los herederos de Arturo Barea, porque en todos los libros pone herederos de Arturo Barea. Y luego, por casualidad, gracias a Erich Hackel, me dijo que había una señora austríaca que vive en Londres y que podía entrar en contacto con ella. Luego encontró su contacto por internet también y le escribí un correo. No me contestó, y como ahí había un teléfono, simplemente llamé un día, era por la tarde creo que, y empezamos a hablar en inglés hasta que nos dimos cuenta de que los dos hablamos alemán y empezamos a hablar alemán. Y luego, por casualidad, ella vino unas semanas después a Madrid, y ahí nos conocimos, y desde entonces estamos en contacto. La he visitado varias veces en Inglaterra, nos hemos visto en Austria también, porque van todos los veranos a Austria, y ella estaba encantada ella tenía el manuscrito original, tenía copias también del periódico, y había intentado publicar el libro, pero no había mucho interés. Y luego, gracias también a la ayuda de Erich, gracias a la ayuda de la traductora, gracias al gran interés que tenía Daniel, que era, creo que el primer contacto que intentamos aquí, y el mismo día creo que dijiste que sí, que querías la novela. Y lo que también a lo mejor es interesante, que Ilse quería publicar la novela, lo quería publicar antes de publicarla en Austria, y la quería publicar también en los años 50. Y los años 50 era la Guerra Fría, y era bastante complicado publicar un libro así. Hay cartas de directores de periódicos, revistas y también de editoriales que dicen, si la novela no es muy buena, hoy en día con la guerra civil no se puede vender libros. Y hay otra de una revista femenina que dice, si hay muchas escenas violentas, no la queremos, porque publicamos un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y los lectores nos abandonaron más o menos, y tampoco la querían publicar. O sea, ella hizo varios intentos de publicarlo, tanto en revistas como en forma de libro, y siempre tenía ese plan de publicarlo, pero por su salud al final no tenía la energía para llevarlo a cabo. ¿Había también alguna intervención por ahí? Espera. No, hay que leerlo. Hay que comprarlo y hay que leerlo. Hola, buenas tardes. Gracias por toda la información que nos han suministrado. Solo una pequeñísima discrepancia, por decirlo así, si me permiten. Me ha parecido recibir la información de que veían ustedes, a lo mejor lo he interpretado yo mal, pero en fin, me ha llegado así, a un censor, Arturo Barea, como muy implacable, cumpliendo al pie de la letra su trabajo que le ordenaban, etcétera. Yo creo que no fue demasiado buen censor aquí en Madrid. Permitía cosas, y creo que lo que él recibía se enfrentaba le hacía vivir cierta contradicción diaria, casi. Sobre todo según fue avanzando la guerra. Me remito al libro de Constancia de la Mora en Valencia. Como saben ustedes, la censura central estaba en Valencia, a partir de que se va el gobierno. A Barea no le gustó que el gobierno se fuera, y me parece que medio lo comenta algo así. Pero en fin, lo acata, lo cumple, y él hace su trabajo fielmente a la República, en la que creía y defendía. Permiten que los corresponsales en Madrid les dan muchos permisos para ir al frente, para que vean de cerca los barrios bombardeados de la ciudad, etcétera. En fin, que no es un censor duro, rígido, implacable y tal, y ella, en cambio, comprendiendo más. Yo creo que lo comprendían los dos. Cada uno actuaba a su forma.
Constancia de la Mora critica a los censores que están en Madrid, que dejan en Madrid, son subordinados de ellos en Valencia. No les termina de gustar el trabajo que hace Arturo Barea, y si no les gusta es porque no es tan implacable como a ellos les gustaría ser, que fuera. Y luego todo eso me parece unirse a la tendencia socialista. Creo que llegó a ser militante de UGT, me parece, afiliado a UGT. No sé si llegó a ser del Partido Socialista, usted lo sabrá mejor. Que le hace ver con cierto nivel de crítica, creciente además, al Partido Comunista, que termina persiguiéndole en Madrid y es uno de los motivos de su salida. Por tanto, yo me quedo con un Barea mejor entendedor de la situación que estaba jugando, lo que le llevaba no solo a sus grandes depresiones, sino a sus grandes contradicciones. Yo creo que lo que dice usted es perfectamente compatible. cierto, no discrepo nada. En el libro de Paul Preston sobre los corresponsales en la guerra civil en España, hay un capítulo que cuenta, digamos, mucho sobre Arturo Ilsa, y antes de la llegada de Ilsa había muchos trucos de los corresponsales para evitar la censura. Por ejemplo, haciendo sus llamadas cuando Arturo estaba cenando, o poniendo espacios, parecía que no podían escribir esta palabra porque había sido censurado. Yo creo que Arturo estaba al tanto de que no funcionaba y quería cambiarlo, y con la llegada de Ilsa era mucho más fácil hacerlo porque tenía su apoyo intelectualmente. La relación de Arturo con Constancia de la Mora era muy mala, y entonces si hemos dado esta visión de un inflexible Arturo, pues no es así. No, yo creo que no siento que haya que se contradiga con lo que usted está diciendo, ¿no? Yo creo que era una posición muy muy difícil la que él está viviendo, y que de pronto llegó una persona, en este caso una mujer, que era especialmente valiente, y a pesar de conocer probablemente ella mejor que él cuánto le podía costar a nivel personal esa valentía, le animó a él a tomar ciertas decisiones que no gustaron nada. De hecho, yo creo que eso es lo que desencadenó que ellos tuvieran que irse. Yo creo que hicieron un buen equipo, muy buen equipo, ¿no? Entonces, además, él era periodista y Arturo no sabía ni de periodismo. Y luego los idiomas, porque ella se podía entender fluidamente con los corresponsales, ¿no? Hola, buenas tardes. Hay un capítulo en La Llama, la tercera parte de La Forja, que se llama En la Telefónica. Es donde Arturo, digamos, dibuja su flechazo por Ilsa, y es un flechazo meramente intelectual. Por lo menos así lo refleja Arturo. Arturo era un hombre, digamos, muy dado a conocer y a gustar de las mujeres. Estaba casado en ese momento, tenía un amante, y entonces conoce a una mujer con la cual medianamente habla en francés. Ilsa no hablaba nada de español, y se enamora de ella. Sin embargo, en la novela de Ilsa, que he tenido la oportunidad de leer, el enamoramiento viene por otro camino. Es más un enamoramiento romántico, o por lo menos yo lo he leído así. A lo mejor estoy equivocado. Quería que me dierais vuestra opinión. Bueno, yo creo que en Arturo Barea, que es un hombre parco, como decíamos antes, un hombre de su época, pero de repente hay alguna frase, algún chispazo, ¿no? Como, bueno, al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Pero tiene una bonita sonrisa, pero tiene, de repente, o sea, lo que pasa es que hay que encontrar esos chispazos de atracción, que yo creo que fue, yo creo que hay que decirlo, no fue una atracción puramente intelectual, fue una atracción la que se tiene sentimentalmente con alguien, sexual y de todo, ¿no? Y
y creo que fue una relación muy apasionada, ¿no? Con respecto a lo que decía usted antes de los corresponsales, se me olvidaba decir que yo pienso que en el caso de Barea le provocaba mucha desconfianza, y eso es natural, estar en un mundo en el que él no entendía casi nada. O sea, era como mucha gente a su alrededor, hablando entre ellos, todos extranjeros, todos aquí de paso, y de repente tú teniendo que dirigir toda esa información y no entender. Además, Arturo era autodidacta, digamos, se formó, dejó la escuela con 13 años. Su abuela lo sacó de la escuela de espías. Y estos corresponsales, todos o casi todos, tenían títulos universitarios. Y ahí está Arturo, sin hablar inglés, que era el mayor idioma entre los corresponsales, de varias nacionalidades, con gente bastante mejor formada. Habría cierta inseguridad también, sí, por su parte, ¿no? Y no había mucha gente que hablaba realmente inglés. Creo que no había nadie, lo cuenta Ilse en otro momento, que no había nadie que hablaba bien inglés, que los censores estaban con el diccionario. Claro, que se podía colar, por decirlo así, bastante fácil la información que no se debería enviar al extranjero. Y luego cuando vino Ilse, ya por fin había alguien que realmente dominaba el inglés y lo escribía bien, lo hablaba bien y podía controlar mucho mejor. No es sorprendente que Arturo tenga un ataque de nervios, ¿no? ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Hola, buenas tardes. Me gustaría que si nos puede hablar el señor Pircher de esa otra faceta de la personalidad de Ilsa, o de la historia de Ilsa, que a mí me parece que es muy interesante. Ahora, no sé si es un poco nebulosa o tiene poco cuerpo, que es de su trasfondo político. Incluso creo haber oído alguna vez hablar de la posibilidad de que Ilsa hubiera conocido a Kim Philby, y que aquel agente doble fuera precisamente el motivo por el que ella hubiera sido perseguida en España, ya que él estaba haciendo labores de periodista con las fuerzas franquistas. No. Gracias. Ilsa y Philby se conocieron a principios de los años 30 en Viena, porque Philby estuvo en esa época en Viena, lo cuenta también en su autobiografía, es sorprendente porque había bastantes socialistas ingleses que estuvieron allí, porque el socialismo, la socialdemocracia austríaca y la inglesa tenía muchos lazos. Y Ilsa entonces ya quería traducir libros del inglés al alemán, no lo hizo, y conoció a Philby. Y luego hay rumores de que Philby estaba implicado en la muerte bastante prematura del primer marido de Ilsa, pero realmente no creo que estuviera implicado. Que realmente Philby en esa época tampoco era un personaje tan importante como llegó a ser mucho después, y realmente es que no hay documentos. Hay unos artículos, pero esos artículos se basan muchas veces en rumores, en chismes, y realmente no creo que tuviera mucho contacto. Después. Además, en la época de Philby en Viena, él no era agente. No era agente. Dicen que era agente para los rusos, pero no para los británicos. No era doble agente. El doble agente a partir de los años 40, finales. Pero en la Viena de los años 30, trabajaba para los rusos. Dicen que fue una austríaca la que le convenció a trabajar como agente doble. Y se casó con una austriaca, ¿no? Sí. Muy bien, pues si nadie tiene más preguntas que hacer, pues al vuelo. Me da un poco de miedo, porque la figura es muy mítica y es muy admirable, ¿no? Entonces, a mí de la novela lo que más me gusta es, de entrada, lo bien que cuenta la tremenda división que había en el gobierno popular, en la izquierda, que de hecho en un momento dado ella llega a decir, es que si no contamos que aquí hay división, no estamos contando de la verdad, y entonces se perderá
ella lo dice en un momento dado en la novela, no sé si cuando discute con Agustín. Lo que me cruje mucho como mujer es que ella tiene una visión espantosa de todas las mujeres que hay en Telefónica, cero solidaria, sin ni siquiera caer en este punto de, como es la guerra, mañana podemos morir. Es lógico que se pinten los labios, quieran coquetear y quieran follar. Y ella es muy poco solidaria con eso. Y me cruje todavía más que ve fatal a la mujer y al amante de Barea, de Agustín, los ve fatal, pero en ningún momento se le ocurre plantear, y este cabrón, ¿por qué no se aclara? Entonces me resulta que como tía ahí se me pone muy antipática, porque bueno, está muy bien no hay por qué ser humilde, pero deja fatal a todas las mujeres, no habla de ninguna bien. No. Un poquito de Lucrecia, la anarquista, bueno, tal. La señora de la limpieza es cariñosa, Concha acaba teniendo esa fuerza popular y la salva un poco, pero a mí personalmente es lo que menos me ha gustado de la novela. Y del personaje, que el personaje me parece admirable y que además, bueno, pues cuenta muy bien algo que estamos sufriendo ahora, ¿no? La izquierda, vamos a ver si no nos entendemos y así perdemos todos un poquito. Gracias a vosotros por haberlo traído. ¿Queréis comentar algo? Bueno, yo creo que con respecto a... yo también he notado algo de eso, de lo que tú dices en el libro, ¿no? Yo creo que es que ella viene de un mundo completamente distinto al que llega en España. Fíjate que en otras charlas que he estado sobre Arturo Barea, de repente siempre aparece alguien que dice, pero abandonó a sus hijos y los llevó casi hacia la miseria, etcétera, ¿no? Bien, yo en ese aspecto procuro no juzgar en situaciones tan difíciles como las que se vivían en ese momento. Es difícil juzgar porque creo que Arturo Barea realmente estaba casado con la persona equivocada. Es decir, que creo que no había en él algún momento de la forja de un rebelde. Habla de que él está buscando a una mujer con la que poder hablar, con la que poder... Yo creo que está buscando a una mujer, digamos, desde una perspectiva más moderna, desde la perspectiva que podemos tener nosotros ahora. Una persona, una compañera con la que tú puedas compartir la vida, ¿no? Y eso no es lo que él tenía en su casa, ¿no? Yo creo que, bueno, es mi opinión, yo creo que su mujer en ningún momento trató de comprender, porque él era una persona que tenía muchas inquietudes, como le definían. Le definió un político comunista durante la guerra. Él era un socialista sentimental y tenía muchas inquietudes sociales, probablemente cierto resentimiento social, y tenía muy claro de dónde venía, ¿no? Y su mujer, al parecer, yo tampoco sé mucho sobre esto, pues tenía como más aspiraciones, digamos, sociales o de estatus, con lo cual yo creo que chocaban y tal. Luego lo que ocurrió con los hijos y todo esto, pues como tantas cosas que ocurrieron en la guerra, fue muy, muy penoso, y él trató en algún momento yo creo que de tener relación con sus hijos, pero fue realmente complicado y difícil, ¿no? Pues... Es poco conocido, pero me contó la última sobrina de Arturo, murió el año pasado, y yo la conocí bastante bien. Me contó de que Arturo se casó con su primera mujer porque esta mujer le dije que estaba embarazada y no era falsa. Sí. Bueno, no, sí. Que es que quería llegar. Ante cualquier otro hombre diríamos, quiero decir, no se puede jugar con las mujeres. Sí. Y un poco lo que yo veo en Arturo Barea, en ese retrato, es la teoría del mono.
un punto al que agarrarme, afectivo, y no lo suelto hasta que no tengo el siguiente. La señora seguramente era un horror. Si yo no lo dudo, pero es que yo no he hablado de Arturo Barea. Es que yo he quería hablado llegar... de la visión de ella sobre las mujeres. Mira, yo lo que quería llegar era precisamente a Elsa Barea. He hecho una pequeña introducción, como tú has hecho la tuya. Entonces, lo que yo creo es que hay que distinguir a dos personajes que de alguna manera, dos personajes dentro de Arturo Barea, que es el que vivió antes de la guerra, el que vivió la guerra y el que vivió una vez que conoció a esta mujer. Yo creo que el que tiene, el Arturo Barea que tiene más que ver con lo que es él, es el que está con Ilse Kurza, porque yo creo que es cuando él empieza a comportarse como él realmente es. De hecho, si tú lo ves hasta en las fotos se ve su vida en Londres, a pesar de ser un exiliado, no creo que fuera la de un hombre triste. Yo creo que él despertó y descubrió una personalidad que era la que verdaderamente él tenía fuera de su patria, triste, pero bueno, creo que logró tener una vida más o menos plena en el exilio. En el caso de Ilse, la mujer que él conoció, es verdad que yo encuentro que en la novela ella se reivindica mucho a sí misma. ¿Por qué? Porque llega a este edificio donde verdaderamente hay muchas chicas subordinadas, como era la sociedad española en esa época, chicas que están trabajando como telefonistas, como ascensoristas, etcétera, que son coquetas, que son jóvenes, que se arreglan, que se meten en el cuarto de baño y se pintan los labios y que la miran a ella como de arriba abajo, la ven como machurrona, la ven como... O sea, y ella es muy consciente de cómo está siendo mirada por esas chicas tan monas, tan guapas y tan coquetas. Y yo creo que ella lo que hace es reivindicarse un poco a sí misma. Ella tiene mucho vivido de atrás. Tiene mucho vivido como una persona, una mujer que ha estado comprometida desde muy joven, ha estado en la cárcel, ha estado... Yo no creo que las mire, que las desprecie. Yo creo que es que están de verdad en dos universos muy diferentes. El de la mujer que ya se siente igual a todo el género humano y el de unas chicas que son subordinadas en un país mucho más machista. Pero no es una forma de disculparla, es de entenderla. ¿Puedes decir algo? Estoy completamente contigo porque me pasó lo mismo que has dicho tú cuando leí la primera versión y leía esas escenas donde realmente describe bastante mal a las mujeres españolas, que me entraban como sudores fríos, no, pero algo parecido, pensando a ver qué acogida va a tener ese libro aquí que pinta a las mujeres españolas de forma bastante mala, sobre todo viniendo de parte de una Kiri que acaba de llegar y ni hablaba la lengua y todo eso, algo muy típico que suele ocurrir. Y luego pensé que realmente creo que hay dos razones. Por un lado, el mundo, como hemos visto por eso también he puesto las últimas fotos, el mundo en el que se movía Ilsa era fundamentalmente masculino, eran casi todos hombres. Las mujeres, como has dicho tú, tenían un papel secundario, eran o secretarias o subían y bajaban en los ascensores, y realmente cuál era el público al que quería llegar. Y esa novela se inscribe en una tradición de los años 20, una literatura un poco proletaria, revolucionaria, y el público meta eran mujeres de lengua alemana o de otra lengua también, que eran del proletariado, y por eso los personajes positivos femeninos son o las chicas, la hija, por ejemplo, o la Lucrecia, la dirigente política, o Carmen, la limpiadora. O sea, era justo el público meta al que quería llegar. Y las otras mujeres eran un poco vulgares, se pintaban o eran la típica mujer. Y creo que eso también en parte es una de las razones por las que escribió esto. Sí, es como lo que yo decía, es que se está reivindicando a sí misma como mujer que ya, no sé, como mujer que trata de ser igual a los hombres. Probablemente es injusta, entiende muy poco el idioma en un primer momento, ¿no? Pero creo que es comprensible, o que yo al menos en cierto tipo de mujeres que he conocido muy politizadas y que se han movido en un mundo completamente masculino, creo que ellas han llegado a ser también un poco masculinas en ese sentido, ¿no?
Quienes no hayáis leído la novela de Ilsa Barea, os animamos a que la adquiráis a la entrada, que tenéis el puesto de libros, y os agradecemos nuevamente muchísimo vuestra presencia. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como por lo menos lo he hecho yo con estos 3 bareanos de excepción. Y nada, damos por concluido el acto agradeciéndoos de nuevo vuestra presencia. Muchas gracias.